Buenas, de nuevo. Incorporémonos, por favor. Nos vamos incorporando. Bueno. Entonces, estamos en esta idea del equilibrio social y su importancia en el análisis propuesto. Vean, la familia es el sitio, es el lugar, es el grupo en donde se debe de fomentar y se debe de construir equilibrio social. Es por eso que les decíamos, bueno, tenemos que darle apoyo, hay que darle apoyo, hay que establecerle todos los derechos que tiene una familia, pero también deberes, ¿no? ¿Sí? Es el lugar, es el grupo humano primario en donde debe de construirse y fomentarse equilibrio social. En la sesión anterior o en el periodo anterior estábamos hablando de que muchas veces los equilibrios son propuestos como estados ideales, pero eso en ciencias sociales es difícil, es inalcanzable. Otras ciencias y pueden hablar de equilibrio, y ese es el caso de la ciencia dura. Pero en ciencias sociales no es posible. ¿Por qué? Porque las realidades humanas son imperfectas, son relativas. ¿Sí? Entonces, todo análisis serio y responsable debe de manejar lo relativo como un eje transversal. Y la otra idea que Leticia nos alcanzó a leer es: lo anterior deriva necesariamente en que todo equilibrio social inmediatamente lastra. ¿Qué es eso de lastra? Lastra la condición contraria, como lo es el desequilibrio. Lastra, o sea, arrastra. Eso es lastrar, lastrar. El verbo lastrar es eso. Es como en lo espiritual, ¿no? Cuando uno acepta, por ejemplo, la divinidad de Dios en su vida, ¿sí? Supuestamente es el nuevo hombre, la nueva mujer que lo acepta. Pero como somos seres humanos, andamos arrastrando también el grupo o la vieja mujer, el viejo hombre o la vieja mujer también. Andamos nuestro contrario. Es lo mismo que sucede aquí. El equilibrio también va lastrando su contrario, que es el desequilibrio. Y eso es verificable en la realidad. Y decimos aquí, al poderse verificar en una realidad que tiene movimiento, contrastes de niveles, rumbo y sentido temporal y espacial. Lo anterior significa que las condiciones objetivas y subjetivas del equilibrio de aceptación social determinan y condicionan y se encuentran a merced de la regularidad. ¿Sí? ¿Qué es eso de la regularidad? Todo lo que sucede cotidianamente, ¿sí? Tiende a ser o tiende a configurar una regularidad. ¿Sí? Por eso que muchas veces nosotros decimos, mire, ¿qué tal? ¿Cómo está? Regular. ¿No? Porque estamos mencionando lo que siempre está sucediendo. Ojo con eso. Por ejemplo, en situaciones más o menos normales, en situaciones de más o menos normalidad, nosotros vivimos regularidades. Nosotros vivimos y convivimos con regularidades.
Nos levantamos, nos bañamos, ¿sí? Nos lavamos los dientes, oímos música, oímos las noticias, vemos televisión, nos reunimos en casa, en la casa, en la sala, platicar temas, comemos en el comedor, 8 o 9 de la noche, nos vamos cuando tenemos un cuarto donde pernoctar, ¿no? Nos vamos a nuestro cuarto, ya queriendo conciliar el sueño. O sea, son regularidades, esas son las regularidades, ¿no? A las que nos referimos. Y por lo tanto son variabilidades. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? Imagine usted se enferma de algo muy grave. ¿Sí? Ejemplo, ahora con el COVID. ¿Verdad? ¿Cuántas personas se enfermaron de COVID-19 y la variabilidad y la regularidad se les transformó? ¿Sí? Ahora bien, y esas están también íntimamente ligadas al grado de consenso que haya, no solo en la familia, sino que a nivel social. ¿Sí? A nivel social. ¿Para el logro de qué? Del bien común. Si algo yo quiero dejar establecido, hoy que ya estamos en las últimas 2 reuniones, y que esta asignatura de sociología quiso plasmar siempre el logro, ¿sí? El logro, obviamente, ojo, quiso plantear siempre el logro del bien común como asignatura. Bien, ahora hemos hablado teóricamente de lo que significa el equilibrio. El equilibrio como categoría sociológica. ¿Sí? Esa categoría sociológica que debe de establecerse como una práctica cotidiana, ¿sí? En la familia. Pero vemos que la realidad inacabada y en reconstrucción, la del equilibrio. No, no voy a tomar la libertad de leer esta diapositiva. Al hacer hincapié que el equilibrio social es producto de condiciones humanas y no de otra índole, intuimos presupuestos, o sea, intuimos quiere decir que se sobreentiende. Ojo con eso, que se sobreentiende o sobremanera sabido. Intuimos presupuestos bien definidos para la sostenibilidad en el tiempo y el espacio de una calidad de vida necesaria para la vivencia y convivencia en una sociedad como la salvadoreña. Lo que hace necesario el esfuerzo, fomento y formación en valores. Y ahí le ponemos entre paréntesis también su contrario, antivalores. Costumbres, tradiciones, principios, saberes, conocimientos y experiencias para ser transmitidas y que perduren y que humanizan. Pero también le ponemos su contrario, deshumanizan también. Puede ocurrir lo contrario. Las relaciones sociales y el mejor lugar es la familia. Donde se puede fomentar, donde se puede forzar, donde se pueden formar todos esos aspectos. La familia. Hasta ese nivel se puede plantear que el componente interno del equilibrio se puede satisfacer y lograr para la necesaria interrelación con el componente externo. O sea, que el equilibrio tiene un componente interno que es digamos, la función fundamental de la familia. Ahí está el componente interno del equilibrio. Pero resulta que el componente externo del equilibrio también juega un rol muy fundamental. Y ese se interrelaciona con el componente interno. Y decimos,
el componente externo y que constituye un papel fundamental para el logro de la coherencia y cohesión. Imagínense, coherencia y cohesión necesarias para la armonía social, como son la educación. No hay mejor aspecto de la vida para fomentar cohesión y coherencia a través de la educación. Entonces vamos a ver a la escuela, a la universidad, instituciones de educación técnica y tecnológica. También la economía, el mercado, donde vamos a comprar productos, obtenemos productos, donde también obtenemos servicios, el mercado. Todos hemos tenido vínculo con el mercado, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier instante. El mercado, el mundo del trabajo, lo social, salud, enfermedad, el desempleo, empleo formal e informal, el ocio. Ojo, esta palabrita, por favor, que se entienda en su verdadera dimensión. ¿A qué nos referimos al ocio? No nos referimos al término despectivo, ¿sí? O sea, de haraganear, sino que el ocio es una palabra que en los tratamientos sociales o sociológicos se le denomina al descanso o al esparcimiento, al descanso, al entretenimiento o al esparcimiento. Entonces se le llama ocio. No me lo voy a confundir con la otra sección de ocio. Lo educativo, lo cultural, el deporte, etc. Ah, pero también la cultura. En la cultura vamos a encontrar las tradiciones, costumbres, saberes, valores. Y lo religioso, la iglesia, sacramentos, ritos, denominaciones, palabra de Dios, etc. Todo lo anterior constituye el componente externo y al contrastarse con el componente interno, se van a configurar realidades relativas, imperfectas, provisionales, en un constante hacerse y rehacerse, e inacabadas, y que se traducen empíricamente en logros, éxitos, triunfos, satisfacciones y autorrealizaciones de distinta índole. Pero también en frustraciones, viene lo contrario, frustraciones, fracasos, fiascos, pruebas, decepciones, desánimo, que pueden provocar la llamada tensión social y desembocar en conflictos sociales. Ojo con esto. Hemos explicado los dos componentes del equilibrio social. Pregunta ideal para el cuestionario. Los componentes internos y componentes externos del equilibrio social. Yo lo haría. Entonces, vean, hemos aquí explicado y analizado teóricamente lo que es el equilibrio social, ¿sí? Y sus componentes interno y externo. Y también cómo están íntimamente ligados con la tensión social. Cuando no hay equilibrio, hay tensión social. Y por lo tanto, no hay armonía social. Y ustedes quizás, como miembros de una familia, ya lo han experimentado. Yo lo he experimentado. Cuando era soltero, por ejemplo, en la familia biológica, ¿sí? Yo lo experimenté y ahora y también en el nivel de cuando me tocó fundar una familia, acuérdense que ustedes tienen derecho a fundar su familia. De hecho, algunos ya la tienen, pero tienen derecho a fundar una familia. Solo que ustedes no van a ir a fundar una familia debajo de un puente. Ojo con eso, porque ahí ya comenzamos mal. Comenzamos ya desequilibradamente.
Y eso no se quiere, eso no se busca, ese no es el propósito. Bueno, entonces vamos a seguir. El desequilibrio, equilibrio social, un concepto utilizado por la economía y la sociología. Ojo con esto también. No sé, ¿quién me quiere leer esta diapositiva, por favor? Lidia Sánchez, ¿me lo podrías leer, por favor? Lidia, ¿está con nosotros? Ahorita. Bueno, por favor. El desequilibrio social y el concepto utilizando por la economía y la sociología. Luego de hacer un breve tratamiento teórico del problema, es necesario destacar que las disciplinas científicas identificadas junto a otras como la antropología y psicología brindan los elementos teóricos y metodológicos para construir un análisis serio, responsable y científico, siendo la economía y la sociología las que pueden plantear el cómo los problemas tienen movimiento, relación y sentido a relacionarse con la realidad histórica, social, como la que prevalece hoy en día con la presencia de la pandemia COVID-19 y su impacto al interior de la formación social. Muchas gracias. Entonces, queremos destacar de que la economía y la sociología nos brindan un análisis serio, responsable y ubicado, situado sobre la problemática. Porque ya vamos a ver cómo la economía nos brinda los datos, cómo nos brinda los índices por medio de los cuales nosotros podemos descubrir si hay equilibrio o no hay equilibrio, o sea, desequilibrio. Pero también la sociología, a partir de que los efectos que le da lugar esos desequilibrios o esos equilibrios, los efectos, como serían el tipo de relaciones que se establecen, conflictivas, armónicas, etc. Entonces, que se entienda así la situación. Entonces, aquí ya nos metemos ya concretamente con el problema que nos está agobiando hoy en día, ¿sí? Que nos está agobiando. Siguen habiendo muertos por COVID y diariamente. Ayer en un análisis que estaban dando los epidemiólogos del colegio médico, decían algo muy importante que a mi modo de ver debemos de tomarlo en cuenta. Yo lo tomo en cuenta como algo muy importante porque me toca también hablar de eso aquí en la clase, de que ellos están contabilizando mucho más muertos por COVID. El, eh, el número de muertes es mayor al que está reportando el portal gubernamental de COVID-19. Eso es lo que dijeron ayer. O sea, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, vamos a ver, la familia ante la pandemia COVID-19. Puede ser quizás muy genérica la situación, pero por las limitaciones del análisis también, porque acordémonos que nuestro análisis no puede ser un análisis exhaustivo del problema. Eso podría ser en otras circunstancias y bajo otros propósitos. Entonces, parece que el tema surge o resulta ser bastante genérico. Sí, sí que tomemos en cuenta eso también. Voy a leerlo. La familia como grupo humano primario, pero también como institución, es uno, si no el único, que permite la sostenibilidad y continuidad de la mejor versión humana de una sociedad y sus estructuras. Es necesario entonces apostarle a su apoyo y respeto material y espiritual desde una coherencia de vida.
¿Qué es la coherencia de vida? Coherencia entre lo que se dice y se hace. Esa es la coherencia de vida. E intención de cohesión sostenible. Es decir, la mejor relación que puede existir entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, en situaciones de desastres, como la que nos agobian nacional y planetariamente, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a las familias damnificadas o afectadas. Por ejemplo, a esta altura de la crisis sociosanitaria, mayo de 2021, ya se ha planteado la necesidad de formular y definir proyectos, planes y programas para la recuperación económica post-pandemia. Ya se habla de la recuperación económica post-pandemia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que en verdad? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? El cómo se va a dar esa recuperación económica post-pandemia. Lamentablemente, ahorita nadie dice cómo, solo dice el qué va, el qué. Pero como el qué debe venir acompañado del cómo, siempre. Entonces, esa recuperación post-pandémica es necesario que promueva y proponga generación de trabajo. Eso es lo que dice. Y que es una medida muy buena. Pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar. ¿Sí? En muchos países, en muchas otras sociedades, hay un salario familiar. Existe el salario familiar. Y que está ligado al trabajo reproductivo. ¿Y cuál es el trabajo reproductivo? Todo aquel que realiza madres, padres, abuelos en la familia. Y que se refieren a los cuidados que existen, ¿sí? A los cuidados en alimentación, a los cuidados en educación, a los cuidados en la salud. Y los estados pagan un salario. Aquí no hacemos eso, aquí no existe eso. Pero hay sociedades que sí lo hacen. Por eso es que decimos, hay desbalance entre sociedades o entre países. Hay sociedades donde sí lo realizan. En Europa, por ejemplo. Y definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. O definir la ayuda en función del número de miembros de familia. Tomar en cuenta eso también. Resulta que al menos las encuestas demográficas para nuestro país dicen que el número de miembros de la familia en El Salvador ha disminuido. Ya no es como antes, que mínimo era de 5 miembros. Hoy estamos por los 3 miembros en la familia, sea papá, mamá, hijo o hija. Entonces, debe tomarse en cuenta el número de niños. Ahí está que, por ejemplo, los paquetes solidarios alimenticios no toman en cuenta eso. Nada más llega ese paquete lleno de alimentos, pues sí. No hay una planificación que diga, bueno, como hay tantos miembros, la regularidad es esa, se les va a poner esto en funciones de los nutrientes que debe de recibir cada persona. Pero no hay nada de eso. También el apoyo psicológico se tiende a dar individualmente y muy rara vez se desarrollan procesos que involucren al grupo familiar. No hay atención psicológica en estos momentos. Ni cuando estuvieron las familias salvadoreñas en cuarentena estricta. No lo hubo. Y si lo hubo, hubo esfuerzos muy aislados y que fueron virtuales.
Pero ¿qué pasa con las familias que no tenían un acceso virtual? Era ahí, por ejemplo, una desigualdad más, que nosotros lo señalábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de la sociología digital. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vemos que también la atención psicológica es materia también pendiente, por no decir otra cosa, que serían materias aplazadas. Es evidente que en la actual situación ha habido daños familiares. No obstante, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, fraternidad y gratuidad compartida. Diálogo, comprensión y sólida unión. Ojo, miren cómo es el problema. Como todo lo humano, ¿sí? Todo lo humano, como hemos dicho, es relativo. No hay situaciones absolutas. O sea, la familia como un grupo humano está también expuesto a situaciones positivas, pero también negativas. Pero lo positivo que podemos ver aquí es que la pandemia ha sido como no solo un agravante, sino que ha sido una oportunidad de sacar la mejor versión humana de todos nosotros, de sacar ese tesoro escondido en el cual nosotros andábamos parados y que no nos dábamos cuenta. Ojo, esta metáfora que estoy manejando es que usted sacó lo mejor que tenía y que se lo tenía escondido. Y a eso me refiero, a la solidaridad, a la fraternidad y a la gratuidad. Entonces, pero también por otro lado, también ha habido grave sufrimiento por la muerte de seres queridos, por COVID, pero también por otras dolencias en el contexto este. Como muchas personas con dolencias preexistentes murieron de eso, pero fueron tomadas como víctimas de COVID. Han habido casos de eso. Y no pocos, sino que varios. Entonces, vean, ha habido también desasosiego. También ha habido tensiones psicológicas ante el miedo al contagio. Dificultades económicas, no digamos. Agresividad generada por el encierro, que todavía hay evidencia de esa agresividad. Todavía hay padecimiento de esa agresividad. Cansancio por el aumento de las responsabilidades de cuidado. Más que todo en las mujeres. Y ya hablábamos anteriormente de la violencia de género. Aumentaron las responsabilidades de cuidado, especialmente en niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Y hablábamos de los abusos. ¿Qué tipo de abusos? Y todas estas afecciones van a perdurar si no se toman medidas urgentes orientadas a tratamiento interior y psicológico y que se traduzcan en ayuda y apoyo. Esto está por verse. Ahorita, al menos yo no tengo datos, no tengo conocimiento de proyectos, no hay datos, y más ahora que no se ofrece información pública. Estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Entonces, viene la reflexión siguiente. ¿Estamos o asistimos a una emergencia que ha afectado los componentes internos y externos del equilibrio social? O sea, lo que estábamos manejando teóricamente. Pero hoy con ustedes, con esta realidad que hemos estado hablando, usted lo llena, lo rellena y le da fundamento y lo problematiza. En todos los sentidos que significan, tanto el componente interno como el externo, socavando la sostenibilidad de la armonía social posible en tiempos de crisis pandémica.
por lo que se hacen necesarias medidas que se traduzcan en políticas públicas. Yo siempre voy a insistir en que para poder enfrentar las desigualdades, la exclusión que da lugar a la pobreza, la mejor medida que puede hacer un Estado es formular y definir políticas públicas. ¿Sí? Esa es la mejor respuesta que puede haber. Pero resulta que en El Salvador la mejor política pública, privada, no pública, la mejor política privada de combate a la pobreza son las remesas que mandan nuestros compatriotas, ¿sí? A nuestras familias pobres. ¿Sí? Ojo con eso. Estas políticas públicas deben de estar impregnadas del contexto pandémico y que se tomen en cuenta a la familia primero como un grupo primario, humano, dañado en su tejido social, debido a lo que ya hemos señalado y que le está dando lugar a situaciones de zozobra, desasosiego, y segundo, como institución garante y generadora de sostenibilidad y estabilidad social de toda la formación social. Hay un descuido entonces de la familia como grupo primario. No tienen lo necesario y suficiente para la sostenibilidad como grupo primario, o sea, como familia, pero también como institución. No hay ayuda, no hay ayuda del Estado, no hay ayuda de la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí manejamos las dos variables, la familia como grupo social primario, pero también la familia como institución, que da estabilidad, que garantiza estabilidad, que le da sostenibilidad también a una sociedad. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos tratando? ¿O alguna opinión? ¿Alguna, no sé, alguna duda que tengan? Estamos planteando la realidad de la familia frente a la pandemia COVID-19. Bien, vamos a continuar. El contexto de vulnerabilidad de la familia como efecto de la pandemia. Entonces, si hay problemas de desequilibrio social, vamos desde ya a plantearlo así, que hay desequilibrio. Estamos en una crisis sociosanitaria y cuando la noción de crisis es porque hay desequilibrio, entonces vamos a tener que hablar de la vulnerabilidad de la familia. Resulta que la pandemia pues, ha venido a ahondar, a complicar la vulnerabilidad preexistente de la familia. Bien, entonces, para plantear esta idea, he tomado los datos que da el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que se refieren a El Salvador. Teniendo como referencia los estudios realizados por el PNUD y otras instituciones académicas preocupadas por los efectos inmediatos del COVID-19 y no pasando desapercibido el contexto pandémico al momento de hacer la presente reflexión, mayo de 2021, en donde se cuenta ya con la vacuna contra el coronavirus y se lleva a cabo un proceso escalonado de vacunación con vistas a una posible inmunización de rebaño. Es necesario recalcar que para que una familia esté bien, todos los miembros de la misma deben estar bien. Sí, ese es un presupuesto. Si nosotros aspiramos que una familia esté bien, es porque todos los miembros, sin excepción, deben de estar bien. Y no que solo uno, y no que solo los hijos, mientras los padres no. Eso no puede ser. Obviamente, y a pesar de la exhortación a la práctica de las medidas biosociales sanitarias,
La población está saliendo de sus casas, sobre todo aquellas personas que viven de lo que producen u obtienen en el día, especialmente los del sector informal, evidenciando y revelando que la realidad y sus procesos se imponen y quedarse en casa ya no es una opción sostenible y sustentable en el tiempo y el espacio. ¿Cómo? Y más, no se tienen las mínimas condiciones para vivir, tales como seguridad laboral, ingreso monetario fijo, servicios básicos y ambiente seguro que lo proteja de la violencia social que se vive en el país mucho antes de la pandemia. Por lo que no todos gozan de esa fortuna en el país, a tal grado que tienen que salir a buscar el sustento diario para su familia. ¿Recuerdan cuando decíamos en el tema que se refería al impacto de la pandemia en la economía? Yo recuerdo que en ese tema, problema obviamente, mencionamos algo muy importante, que en El Salvador, de cada 10 trabajadores, 7 están en la informalidad. Y solo 3 los vamos a encontrar en la formalidad. En lo que, perdón, en lo que la OIT, Organización Internacional de Trabajo, se llama trabajo decente y digno. Entonces, de 10 trabajadores, solo 3 están en la formalidad, pero 7 están en la informalidad. Y precisamente ahorita nos estamos refiriendo a esa gente, porque como es la mayoría, configura esa realidad. No podemos estar hablando de realidades de minoría, porque como dijimos en la introducción de esta clase, estaríamos faltando a la honradez de la realidad. Entonces, a nosotros nos va a importar entonces más la configuración de la realidad a partir de las personas que sufren y que son la mayoría. Esa va a ser la configuración real de la realidad. Y aquí estamos manejando eso. ¿Sí? Manejando eso, de que la gente que sale a la calle a buscar el sustento diario para su familia es la que está experimentando una vulnerabilidad mucho más alta que otro tipo de familia o que otras familias. Otra idea que no quiero pasar desapercibida es que hoy existe ya la vacuna, a diferencia de hace un año. Hace un año no se vislumbraba la vacuna. Y es de admirar cómo el ser humano, cuando quiere, pues puede. Yo aquí, como lo he manifestado en otras ocasiones o en otros espacios, que cuando se quiere, se puede. Miren la vacuna. Lo más que se tardó fue un año para que apareciera. Entonces, hoy ya estamos teniendo acceso, sí, a ese bien público que es la vacuna. Resulta que comenzaron con los más ancianos, con la gente que tiene mayor edad. Hoy ya estamos esta semana comenzaron ya las personas de 40 años a ser vacunadas. Y eso es bueno. Y mi recomendación es que cuando les toque a ustedes, inmediatamente también incorpórense a ese proceso. Vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo se nos ha acabado en el periodo. Pero el día de mañana vamos a seguir tratando este problema y vamos también a finalizar. ¿De acuerdo? Quedamos hasta aquí y nos vemos mañana. Hasta mañana, licenciado. Mucho gusto. Adiós. Pasen buenos días.